La bolita de leche se lo bebió todo solo en una comida, 2 toneladas de leche. Y fue abandonada por sus padres en un campo de entrenamiento lleno de monstruos. Todos pensaban que estaba muerta. Sin saberlo, el feroz león corazón corrompido, al verla, se tiró al suelo pidiendo caricias. El orgulloso lobo rojo del viento estaba dispuesto a ser su montura. El temido árbol carnívoro incluso se ofreció a construirle una casa en los árboles. Sin embargo, en este momento, Nan Bao no sabía nada sobre el campo de entrenamiento. Ella caminaba por un camino desolado con su mochila. De repente, escuchó un sonido extraño proveniente de los arbustos. Resulta que había un perrito herido apoyado allí. Un par de ojos verdes la miraban con cautela. Nan Bao miró la herida sangrante en la cintura del perrito. De inmediato sintió una profunda compasión. Perrito, no te muevas. Nan Bao viene a ayudarte. Ella dio un paso adelante y acarició el lomo del cachorro. Luego se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. El perrito hizo un gran esfuerzo por morder la mano de Nan Bao, pero, para su sorpresa, mordió el aire. No. ¿Qué quiere hacer esta cría humana, después de todo? Él soltó un par de quejidos débiles. Cuando Nan Bao volvió corriendo con un puñado de hierba, el perrito solo tenía un aliento débil. Nan Bao usó una piedra para aplastar la hierba. Luego aplicó el barro de hierba en la parte herida de la cintura del perrito. Al terminar todo esto, Nan Bao empezó a sentirse un poco somnolienta. Simplemente siéntate en el suelo. Me quedé dormido al lado del cachorro. Al día siguiente por la mañana, Nan Bao fue despertada por una ráfaga de aire caliente. Con confusión, abrió los ojos. Se encontró con un par de ojos animales verdes que irradiaban violencia. Nan Bao se estiró un poco. Buenos días, perrito. Feng Chilang no se movió. Sus dientes son venenosos. Un poco de fuerza puede romper el cuello del cachorro, pero él siente que no debería morder. Nan Bao no sabía del enredo del perrito. Nan Bao estiró un poco su cuerpo de forma perezosa. Luego, aplaudió felizmente. ¡Qué bien! Tu herida ya no sangra. Nan Bao es genial, ¿verdad? Feng Chilang se quedó atónito. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había recuperado la capacidad de moverse. Nan Bao simplemente abrió su pequeña mochila. Sacó 2 botellas de un líquido nutritivo con sabor a melón. Debes reponer nutrientes si estás herido. Nan Bao te da una botella. Un olor dulce sale de la botella. El lobo rojo del viento inmediatamente fue a lamerla ansiosamente. Nan Bao frunció el pequeño rostro. Miró a su alrededor, algo confundida. Ella estaba en este planeta por primera vez. Antes de venir, su papá, el alcaide, le entregó una nota. Decía que su familia vivía en la dirección escrita arriba. Pero ella, confundida, terminó caminando hasta la base de una montaña desolada. ¿Realmente hay alguien viviendo aquí? Pero al ver que el lobo escarlata del viento ya estaba lleno, Nan Bao ya no pensó más. Moviendo su pequeño trasero, se levantó. Vamos, perrito. Te ayudaré a encontrar a tu madre primero. ¿Puedes oler la dirección de tu mamá? Feng Chilang ladró en una dirección. Nan Bao levantó la cabeza, y descubrió que no muy lejos había un alto cercado. ¿Está tu mamá adentro? Entonces, vamos. El hombre y el lobo se acercaron rápidamente a la valla. Luego se metió por un agujero roto. En ese momento, en la jungla, de repente se oyó un ras. Una enredadera devoradora de hombres se extendía desde el bosque. Arrastró a un niño inconsciente a las profundidades de la jungla. Los espectadores que veían la transmisión en vivo del campo de entrenamiento mortal estallaron. ¿Acaso los organizadores no van a hacer nada? Date prisa y rescata al mayor Yeling. El de arriba. Una enredadera de árbol carnívoro se extendió desde el bosque. Pero él no presionó el botón de salir de la competencia. Según las reglas, la oficialidad no puede interferir. Si la persona ya se desmayó, ¿cómo va a presionar el botón? En el nuevo salón central de la capital, el mariscal del imperio lucía pálido. La esposa del mariscal ya había estallado en lágrimas, pero solo pudo ver a su hijo morir en el bosque del diablo. En ese momento, de repente, una suave y tierna voz infantil surgió de la pantalla. Perrito, ¿ves? ¿Hay alguien allí? De repente, una niña de 3 o 4 años salió del bosque. El internet estalló instantáneamente. Vaya, ¿por qué vi a un niño en el campo de entrenamiento? ¿Es un concursante? ¿Pero no se supone que los participantes deben tener al menos 18 años? No importa de dónde haya salido este niño. Todos, corran rápido. Después de devorar al mayor Yeling, el árbol devorador de hombres vendrá a comerte a ti. En un instante, el público comenzó a mencionar desesperadamente a los organizadores. Mientras los comentarios llenaban la pantalla, Nan Bao ya había corrido rápidamente hacia un objeto marrón. Ella se inclinó para mirar más de cerca. Descubrieron que era un joven humano cubierto de sangre de pies a cabeza. Ramas densas estaban cubriendo su cuerpo como pajillas. Estaban llenando el cuerpo del joven. Nan Bao nunca había visto una situación así.
pero, instintivamente sintió que debería quitar esas ramas primero. Así que extendió su pequeña mano y agarró una rama. Empezó a tirar con seriedad, como si estuviera sacando un rábano. Hermana, ¿te has dado cuenta? Si no lo sacas, ¿acaso no morirá más lentamente? Si lo sacas, su sangre va a brotar. ¿No será que morirá más rápido? ¿Qué fue exactamente lo que hizo mal el mayor Yeling? Aún no has sido absorbido hasta la muerte por la planta carnívora. Déjame hacerte sufrir hasta que mueras. Mi presión sanguínea ha subido. ¿De dónde salió este niño travieso? Nan Bao no sabe que muchos la están insultando. Simplemente se concentró en sacar todas las ramas. No prestó atención en absoluto. Pequeñas ramas se acercaban lentamente a sus pies. Pronto, las ramas sobre el joven fueron limpiadas. Nan Bao finalmente respiró aliviada. Luego se dio la vuelta y sacó un montón de hierbas de su mochila. Esto es lo que pisó en su camino. Planea usarlas para curar al perrito. Mientras ella se daba la vuelta, la rama carnívora que ya había nadado hasta su talón, de repente dio un paso atrás. Luego, sorprendentemente, regresó debajo del árbol madre. Al ver que Nan Bao sacaba la hierba, el lobo rojo del viento, por costumbre, caminó hacia allí, arrastrando su cola y agachando el cuerpo con destreza, esperando a que la cría humana le cambie las vendas. Esta vez no eres tú. Es este gran hermano. Nan Bao acarició la cabeza del perrito. Empújalo suavemente a un lado. Feng Chilan de repente se sintió infeliz. Aprovechó que Nan Bao se dio la vuelta para organizar la hierba. Pisé la cabeza del joven que estaba en el suelo. Madre mía, ¿qué le habrá hecho el mayor Yeling a alguien? Hasta los lobos lo acosan. Este lobo me parece familiar. Ay, madre mía, ¿no es el líder de esa manada de lobos rojos del viento de ayer? ¿No le dieron una puñalada? El abuelo Ay aún puede estar vivo. ¿Todavía está con esta niña pequeña? Escuché que las bestias salvajes tienen la costumbre de criar y almacenar comida. ¿Acaso esta niña pequeña es su alimento almacenado? Ahora el mayor Yeling también se ha convertido en un alimento de reserva. ¿Qué es lo que esa niña pequeña le está untando al mayor Yeling? ¿No podría causar la contaminación de las heridas? La audiencia ya ha asumido que el mayor Yeling está decidido. En ese momento, Nan Bao también inclinó la cabeza, mirando el rostro extremadamente pálido del joven. Perrito, ¿cuándo crees que podrá despertar? Feng Chilang no entendía las palabras de este humano. Solo estaba alerta, moviéndose alrededor de la niña. Yuan Tong observa atentamente las ramas alrededor. Perrito, ven aquí y siéntate. ¿No estás cansado después de haber caminado tanto? Nan Bao extendió su mano pequeña y arrastró al lobo rojo hacia él. El lobo escarlata del viento tenía una expresión de disgusto. Alrededor hay peligros. No puede quedarse sentado. En ese momento, Nan Bao sacó un tubo de líquido nutritivo de su mochila. Feng Chilang se iluminó de inmediato. La gran cola detrás de su trasero no pudo evitar moverse un poco. Nan Bao vertió un tercio para alimentar al perrito. Luego se acercó al joven que estaba tumbado en el suelo. Le sostuvo la cabeza. Acercó nuevamente la botella. Feng Chilang vio esto y aulló. De inmediato se negó a seguir. Estiró el cuello para intentar robar el líquido nutritivo. Nan Bao no tuvo más remedio. Así que se dio la vuelta y levantó su pequeño trasero para apartar al perrito. Luego aprovechó la oportunidad para darle el líquido nutritivo al joven herido. Cuando Feng Chilang se fue por el otro lado para detenerlo, Nan Bao ya había terminado de alimentar. Ella bebió la última porción de líquido nutritivo. Luego su rostro preocupado se frunció en una mueca. Solo queda una botella de solución nutritiva en mi bolso. Perrito, a lo mucho aguantará hasta la noche. Nos vamos a quedar con el estómago vacío. Luego, Nan Bao se dio la vuelta y miró al joven que dormía profundamente. Este hermano mayor todavía no ha despertado. Tampoco podemos irnos. Después de suspirar un rato, Nan Bao solo pudo arremangarse y trabajar. Ella recolectó algunas hojas secas y ramas muertas. Luego levantó la cabeza y miró hacia el enorme árbol carnívoro. Finalmente encontró un lugar más bajo. Comenzó a trepar, moviendo las piernas. Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿No es esto carne servida en bandeja? Parece que tiene miedo de que el árbol carnívoro pase hambre. Ahora estamos acabados. Yo esperaba que esta niña fuera una oportunidad. Tal vez realmente podamos salvar al mayor Yeling. Resulta que estaba pensando demasiado. Las críticas en línea se están volviendo cada vez más fuertes. Algunos internautas de buen corazón simplemente redujeron la pantalla de la transmisión en vivo. No puedo soportar ver a un cachorro tan pequeño. La imagen de ser atravesado y drenado por un árbol carnívoro. En este momento, Nan Bao ya había subido a la primera rama baja del árbol carnívoro. El lobo escarlata del viento gruñía ansiosamente desde abajo. Después de dudar un rato, finalmente superó su miedo al árbol carnívoro. Corrió hacia arriba y mordió la ropa de Nan Bao. La tiró hacia atrás. ¡Ey, ey, ey, perrito, no hagas ruido! Estoy subiendo al árbol. Es muy peligroso.
Nambao casi fue derrapada en su trasero. Afortunadamente, se sujetó firmemente a la rama y no se cayó. Feng Chilan continuó buscando a pesar de todo. Sin embargo, en el siguiente momento, él de repente se estremeció. Instintivamente percibió que el peligro se acercaba. En el siguiente segundo, una delgada enredadera salió disparada. De inmediato envolvió la parte posterior derecha de la pierna del lobo rojo. El lobo rojo soltó de inmediato su boca. Giró la cabeza y furiosamente empezó a morder la enredadera. Solo un momento. Nambao ha subido a la cima de la rama. Está bien, perrito. Voy a bajar enseguida. Ella habló con desgana. Al mismo tiempo sacó un frasco vacío de líquido nutritivo. Luego, cuidadosamente recogió el rocío que caía de las hojas. La solución nutritiva se está acabando. Al menos hierve un poco de agua. El rocío en una hoja es muy limitado. Justo cuando Nambao miraba a su alrededor, para ver si había algún otro lugar donde pudiera recoger agua, algunas hojas en la rama comenzaron a moverse repentinamente. Luego, gotas de rocío comenzaron a caer una a una. El rocío empezó a caer incesantemente en el pequeño tubo. ¿Acaso está soplando el viento? Nambao abrió mucho los ojos. Sin embargo, no sentía viento. El pequeño tubo pronto se llenó de agua. Nambao rápidamente cubrió el tubo con una tapa. Después de meterlo en el bolsillo y cerrar la cremallera de la chaqueta, sacó otra botella vacía. En cuanto extendió la mano hacia adelante, se oyó de nuevo el sonido de las hojas moviéndose. Inmediatamente después, gotas de savia volvieron a gotear en su tubo. Pronto el segundo tubo también se llenó. Nambao estaba extremadamente feliz. Los ojos oscuros se curvan como una luna. Ella agradeció de todo corazón. Gracias, señor árbol. El árbol carnicero parecía estar respondiendo a la niña. De nada. Los comentarios en la red estelar quedaron en blanco por un segundo al ver esta escena. Luego, todo fueron voces de asombro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el árbol carnicero no? ¿Es este el mismo que trituró a más de 80 competidores? ¿Te refieres al árbol devorador de hombres que fue triturado hasta quedar como lodo? Llené 2 tuberías con agua. Nambao se deslizó hacia abajo lentamente por el árbol. El lobo rojo del viento rápidamente fue y la mordió por el cuello. Llevar a la gente a un lugar alejado del árbol carnívoro. Nambao fue sorprendida por el viento y se elevó. Cuando se cayó al suelo, todavía estaba aturdida. Ella miraba fijamente al perrito que estaba lamiendo su cabello. El lobo del viento deja su olor en el cabello de la niña. También quería lamerle la cara pelada. Nambao rápidamente lo empujó. Perro apestoso. Ni siquiera te has cepillado los dientes. Nambao se levantó rápidamente. A unos pasos del cachorro, Ao se limpió la saliva de la cara con la manga. Luego abrazó la cabeza del perrito y le acarició el pelaje. Ya entendí. Los perritos no saben trepar árboles. ¿Viste que yo trepaba un árbol? ¿Pensabas que podría estar en peligro? No pasa nada. El árbol abuelo se encargará de mí. Por cierto, cogí algo de rocío. ¿Quieres beber agua? Nambao sacó la pipa y vertió un poco de agua en su palma. Feng Chilan olfateó. No es un líquido nutritivo. Hizo un nido para él y su perrito. En realidad, ya tenía sed desde hace rato. Después, Nambao buscó varias hojas de plátano gigantes. Hizo un nido para sí mismo y su perrito. También fue a buscar más hierbas para detener el sangrado. Después de cambiarle la medicina al perrito, también fue a revisar al hermano sangre, Sosi. Estuvo ocupada todo el tiempo hasta la tarde. Nambao buscó un lugar donde el sol brillara con fuerza. Sacó un tubo de líquido nutritivo vacío. Apuntó el tubo de vidrio hacia el sol. Puso un poco de hierba seca debajo del tubo. En el instante en que apareció una llama, el bosque devorador de hombres parecía haber cobrado vida. Una ramita de enredadera rasguñó el suelo. Emitió un sonido crujiente. Las frondosas hojas en la copa de los árboles crujían con fuerza. El lobo rojo gritó y enseñó los colmillos hacia todo el bosque. Su suave pelaje se erizó. Su cuerpo estaba tenso al máximo. Pero en ese momento, una suave y dulce voz de niña sonó de repente. «Hay un pajarito». Nambao miró a los pájaros con ojos brillantes. Casi en el mismo instante en que la niña se dio la vuelta, las ramas y las enredaderas de repente se quedaron quietas. Las hojas de repente se vuelven secas y tranquilas. El violento árbol devorador de hombres se vuelve gentil y cálido. Nambao se levantó del suelo apoyándose en sus pequeñas rodillas. Acarició la cabeza peluda del perrito. «Mira, perrito. Allí está el pequeño huye». Pero el perrito seguía mostrando los dientes al suelo. Nambao se agachó para mirar hacia adelante junto al perrito. El tronco era capaz de levantar instantáneamente a alguien de más de 100 kilos. Adultos enredados se convierten en barro. Así fue como la niña lo recogió. Descansa suavemente en la palma de la niña, como una de las enredaderas más comunes al lado de la carretera. Nambo se echó a reír con una risita. Ja ja ja. Perrito, ¿acaso pensabas que era una serpiente? No es así. No tengas miedo. Es solo una enredadera.
Nambo dejó caer la enredadera. Luego acarició el pelaje tenso del perrito y suspiró. Sin mamá cerca. Los animales pequeños suelen ser más tímidos. No importa. Nambo te protegerá. La niña le dio un beso al perrito. Justo estaba pensando en acariciar sus orejas peludas. Pero de repente escuchó un sonido débil. Nambo giró la cabeza hacia la derecha. Y vio a su hermano, desmayado en el suelo, empapado en sangre. De repente se movió. Nambao corrió rápidamente hacia allá con pasos rápidos. Se agachó y llamó suavemente. Hermano mayor, ¿estás bien? La garganta seca de la persona apenas emitía sonido. Solo movía los labios con dificultad. ¿Te duele? ¿O tienes hambre? ¿Por qué no bebes un poco de agua primero? Nambao sacó una manguera. Con mucho cuidado, le daba agua al joven. Con humedad líquida. Los labios pálidos del chico finalmente se movieron. Luego, sus ojos cerrados se abrieron lentamente. Al siguiente segundo, el joven vio un par de ojos oscuros y brillantes. Ojos de un tono claro, como agua de arroyo, ligeramente curvados. Y una pequeña cara sonriente como una flor. Era una niña de aproximadamente 3 o 4 años. Yeling rara vez veía niños tan pequeños. Este año acaba de cumplir 100 años. Recién cumplió la mayoría de edad hace poco. Aún está lejos de la edad de casarse y tener hijos. Este tipo de niño, como un mochi, es imposible que existan en la familia Ye. No es posible que un novato aparezca en el campo de entrenamiento mortal. Yeling recordaba vagamente algunas cosas. Él tuvo un conflicto con otras personas en el punto de suministro de la montaña de fuego. Después de dejar gravemente heridos a 2 competidores, escapó hacia la jungla interior con la mitad de los suministros. Yeling sabía que había un punto de suministro cerca del bosque caníbal al que nadie se había acercado. Y en ese punto de suministros debía haber medicamentos para curar heridas. Necesitaba obtener el medicamento para aliviar sus heridas. Pero subestimó su propia fuerza. Se cayó en el césped fuera del bosque caníbal. En el último momento antes de perder el conocimiento por completo. Yeling no presionó el botón de salida. Él es un soldado. Él puede irse en el campo de batalla. Pero no puede actuar como un soldado. Cerró los ojos desesperadamente. Pensaba que nunca volvería a despertarse. Pero, sorprendentemente, se despertó. Al despertar, lo que vio fue un sésamo. La niña un poco mayor. No hay manera de que un niño tan pequeño aparezca en el campo de entrenamiento. ¿Dónde está esto? ¿Por qué está aquí? ¿Fue su padre quien utilizó su poder para sacarlo? La respiración de Yeling se aceleró. Se sintió avergonzado y enojado por sus propios pensamientos. Hermano mayor, ¿te sientes mal? Nambao vio que este hermano mayor, de hecho, había llorado de dolor. Rápidamente sacó la última botella de nutrientes de su mochila. Cómete esto. Te sentirás mejor después de comer. Nambao, con dolor, abrió la tapa del líquido nutritivo. Esta última botella de líquido nutritivo. Nambao no tenía intención de comerlo. Pero este hermano mayor ya estaba llorando. Nambao nunca había visto a un niño llorar. Supuso que el hermano mayor debía sentirse muy, muy mal. No hay nada que hacer entonces. Nambao solo pudo apretar los dientes. Le dio sus últimos ahorros a este hermano mayor. Cuando Nambao le daba el líquido nutritivo al hermano mayor, sintió una fría y escalofriante mirada a su lado. No necesitas mirar para saber. Es un perrito. Nambao se giró radiante para explicarle al perrito. Me queda un poco para ti. ¿Está bien? El grande es muy llorón. El pequeño es muy glotón. Nambao estaba muy preocupado. Sentía que era realmente difícil mantener a esta familia. La dulce fragancia de energía rodeó las puntas de sus dientes. Yeling fue forzada a beber un tubo de líquido nutritivo. Un sabor extraño. No era como el de otros líquidos nutritivos de alta calidad en el mercado. Este es más dulce. La energía dentro parecía ser aún más abundante. El momento de beber. Yeling sintió que sus extremidades adormecidas empezaban a cobrar vida. Sus ojos desenfocados volvieron a mirar a la niña que tenía delante. Después de que la niña le dio una botella de líquido nutritivo, vertió el poco líquido nutritivo que quedaba en su palma. Luego lo extendió hacia atrás. Entonces, un enorme lobo rojo del viento caminó con calma hacia ella, lamiendo el líquido de la palma de la niña. Al mismo tiempo, sus ojos verdes de bestia se levantaron de manera siniestra. Fijó la mirada en Yeling. Las cejas de Yeling, que son bonitas, se fruncieron inconscientemente. Al mismo tiempo, miró a su alrededor. Quería ver claramente dónde se encontraba. Ahora que su padre lo ha rescatado de la arena, ¿por qué aún estaba tendido en el suelo? Y hasta que vio lo que tenía sobre su cabeza. Ese árbol carnívoro de tamaño aterrador. Las pupilas de Yeling se abrieron instantáneamente. Él todavía estaba en el campo de entrenamiento mortal. No fue rescatado por su padre. Realmente se lo comió todo. La voz impotente de la niña pequeña resonó. Yeling miró a la niña en estado de shock. Nambao notó su mirada.
Giró la cabeza y preguntó suavemente con una sonrisa. Gran hermano, ¿te sientes mejor ahora? Ye-Ling finalmente habló con voz ronca y difícil. ¿Quién eres? Soy Nanbao. La niña sonrió tontamente. Luego bajó la cabeza y comenzó a examinar las heridas del hermano mayor. Gran hermano, tienes 2 heridas en la espalda, no puedo ponerte medicamento. Cuando te despiertes, date la vuelta. Te ayudé a ponerte la medicina en la espalda. Esta niña tiene un ungüento curativo. No es de extrañar que pudiera ser salvado y despertado. Aunque en su corazón aún había muchas preguntas. Pero la vida estaba en juego. Ye-Ling continuó siguiendo los movimientos de la niña. Primero miró hacia su cuerpo. Entonces vio un montón de pasta de color de borde. No entendió qué era eso, pero pronto se dio cuenta. Vio a la niña sacar un poco de hierba de su mochila. Luego puso la hierba sobre la losa y la machacó con una piedra. Mirando esa masa fresca de pasto, el joven apuesto se quedó en silencio. ¿Qué estás haciendo? El joven dudó y preguntó. Nanbao respondió sin levantar la cabeza. Haz la medicina. Solo aplícalo sobre mi herida. Hermano mayor, así podrás girarte. El joven se volvió aún más silencioso. Incluso si Ye-Ling no es estudiante de farmacia, también sabe que los medicamentos requieren extracción química. Después de luchar 4 o 5 veces, finalmente se atrevió a preguntar. ¿Qué tipo de medicina es esta? La niña levantó la cabeza. Su pequeño rostro sonreía como un ángel. No lo sé. No sé qué tipo de medicina es. Simplemente aplícalo en mi herida. La respiración de Ye-Ling de repente se volvió difícil. Nanbao inclinó la cabeza. Pensó cuidadosamente de nuevo. Alguien le dijo a Nanbao. Esta pequeña hierba puede curar heridas. Aplicar sobre la herida. La herida dejará de sangrar. Ye-Ling frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? La niña frunció el ceño. No lo recuerdo claramente. No es la primera vez que Nanbao recuerda. Algunas cosas extrañas. Nanbao desde muy pequeño. Tenía muchas cosas raras en la cabeza. Estos recuerdos son muy confusos. Nanbao a menudo sufría dolores de cabeza por eso. Luego, los padres de Gabanxin no le permitieron a Nanbao pensar en eso. Pero a medida que creció un poco, Nanbao ya no es tan problemático como al principio. Ye-Ling miró a la niña con cierta desconfianza, pero se podía adivinar que poder despertar era gracias a esta pequeña niña. Así que esta niña lo despertó con estas hierbas. ¿Acaso no es de algún laboratorio intergaláctico? ¿Material curativo descubierto? Ye-Ling respiró hondo. Te llamas Nanbao, ¿verdad? La pequeña niña asintió con firmeza. Nanbao. Ye-Ling habló lentamente. ¿Puedo ver la medicina que tienes en la mano? Nanbao obedientemente le ofreció un puñado de barro de hierbas. Estaban más cerca. Ye-Ling olió un fuerte olor a agente hemostático. El hemostático es uno de los medicamentos más comunes en el espacio. Pero Ye-Ling alguna vez había escuchado. En realidad, el costo del agente hemostático no es bajo. Se necesitan miles de plantas de hierba para detener el sangrado para extraerlo. La cantidad de hierbas necesarias para un frasco de agente hemostático. Por lo tanto, este montón de barro en realidad no es maleza. Es hierba hemostática. Pero, ¿qué tipo de hierba hemostática tiene tanta cantidad de medicina? Solo estas pocas hierbas trituradas juntas. Al olerlo, parecía que había un frasco entero de alta calidad. La cantidad de hierbas contenida en el agente hemostático. Las cejas de Ye-Ling se fruncían cada vez más. ¿Dónde cosechaste este medicamento? Nanbao pensó un momento. Lo recogí en el camino hacia aquí. Lo ve y lo recoge. Ye-Ling guardó silencio nuevamente. Estaba pensando en la veracidad de las palabras de la niña. De repente, escuchó un leve crujido. Suena como si la leña estuviera ardiendo. Pero eso es imposible. Porque los árboles carnívoros del bosque devorador de hombres temen más al fuego. Encender fuego aquí es como buscar un camino seco. El sonido de los chasquidos lo distraía constantemente. Al final, el joven preguntó. ¿Ha venido alguien? Nanbao Dong miró a su alrededor y abrió ligeramente la boca. ¿Hay alguien? Un perrito. ¿Oíste que alguien viene? El lobo rojo seguía mordisqueando el tubo de líquido nutritivo con desdén. No puede creer que haya un tubo tan grande. Realmente solo hubiera tan poco líquido nutritivo. Mientras hablaba, el barro de Nanbao ya estaba casi listo. Ella se dio unas palmadas en las manos y se acercó caminando. Gran hermano. Ahora se puede aplicar el medicamento en la espalda. Te ayudaré a cambiar de posición. Vamos a girar lentamente. Así no se caerá el medicamento que tienes en el frente. Ye-Ling soportó el severo dolor en su cuerpo. Fue movido lentamente hacia un lado. Entonces, un montón de fuego ardiente apareció. Apareció así, de forma inesperada, ante sus ojos. En una fracción de segundo, las pupilas de Ye-Ling explotaron. Su cuerpo entero se volcó hacia atrás como fuera de control. Nanbao no esperaba que este gran hermano presionara hacia atrás de repente. Su pequeño brazo fue aplastado bajo el gran hermano. La suave palma golpeó directamente la piedra dura.
La palma de la mano quedó marcada con sangre. Nam Bao gimió de dolor. Sentía dolor tanto en la palma como en el dorso de la mano. Ye-Ling no podía preocuparse por mucho más. Con su mano derecha sin fuerzas, apenas logró levantarla para señalar la hoguera. Rápido. Ve y apaga el fuego. Nam Bao, con los ojos rojos, sopló las marcas de sangre en su palma. Toda la atención de Ye-Ling estaba en el fuego. Estaba respirando con ansiedad. Apagar, apágalo. Nam Bao no sabía qué le pasaba a este gran hermano. Nam Bao está muy preocupado. Aprieta el hombro del gran hermano que tiembla. Gran hermano, tranquilízate y no te muevas. Has vuelto a sangrar. Apaga el fuego. Pero si apagas el fuego, hará frío por la noche. Después no podrás encenderlo de nuevo. Nam Bao en realidad no tiene miedo al frío. Ella durmió con el cachorro anoche. El pelaje del cachorro es suave y liso. No hace nada de frío. Nam Bao encendió el fuego porque tenía miedo de que el hermano mayor tuviera frío. El gran hermano tiene una herida. Si hace mucho frío, su herida podría empeorar. Pero el gran hermano es muy resistente. Él incluso quiere levantarse y apagar el fuego por sí mismo. Esto provocó que se le cayeran muchas hierbas. La sangre también fluye cada vez más. Nam Bao está muy preocupado. Está bien, está bien. Voy a apagar el fuego. No te muevas, gran hermano. Nam Bao corre rápidamente hacia él. Utiliza hojas para aplastar el montón de fuego. Espere hasta que solo quede una columna de humo negro del incendio. El joven finalmente se dejó caer al suelo y suspiró aliviado. Nam Bao caminó con cautela hacia su hermano mayor. Ye-Ling miró las manos enrojecidas del niño y recordó que debía disculparse. Lo siento. Nam Bao escondió su pequeña mano detrás de su espalda. La pequeña cabeza estaba agachada murmurando. No importa. Ye-Ling explica. Este es el bosque de los caníbales. No se puede encender fuego. El árbol carnívoro puede volverse agresivo. No llegó a pronunciar ni una palabra. Ye-Ling de repente estremeció todo su cuerpo. Él miró hacia el enorme árbol madre carnívoro que estaba justo sobre su cabeza. ¿Cómo es posible? Esa hoguera debería haber estado ardiendo durante un buen tiempo. Pero, ¿por qué los árboles caníbales están tan tranquilos? Nam Bao estaba un poco nervioso. Gran hermano. Necesitas que Nam Bao te ayude a poner la medicina. Ye-Ling finalmente volvió a sus cabales. Problemas. Nam Bao apretó los labios. Después de aplicar el medicamento por todo el cuerpo del hermano mayor, adelante y atrás. También me apliqué un poco de medicamento en la palma de la mano lesionada. Ye-Ling estaba cubierto de barro por todas partes. No podía moverse en absoluto. Solo un par de ojos miraban a la niña que corría de un lado a otro en silencio. Abrió la boca. Nam Bao. Nam Bao miró hacia allá. Su expresión tímida era como la de un conejito regañado. Ye-Ling solo pudo explicar una vez más lo aterrador que era el árbol carnívoro. Lo trágico que era el destino de quienes habían incendiado el bosque de los árboles carnívoros. Pero Nam Bao solo murmuró con la cabeza agachada. Pero el tío árbol devorador de hombres no se comió a Nam Bao. Tampoco estoy enojado. Ye-Ling se quedó sin palabras. Lo que decía Nam Bao era, de hecho, la verdad. No podía refutarlo. La noche llegó rápidamente. Nam Bao todavía estaba durmiendo en los brazos del lobo rojo del viento. El suave y esponjoso pelaje del lobo rojo del viento le dio suficiente calor. Pero, por otro lado, Ye-Ling no tenía un traje de protección abrigado. La única hoguera también fue apagada por su insistencia. Solo podía temblar de frío miserablemente. Así dejó a nuestro mayor, Ye-Ling, en espera. Esta niña se está pasando un poco, ¿verdad? Duermes tan profundamente solo. Así dejó a nuestro mayor Ye-Ling ahí, desatendido. Ella no sabe que una persona gravemente herida no puede resfriarse. Resulta que es una espía de los rebeldes. Un corazón cruel pero malvado. Además, el viento era tan fuerte que Chilang no llegó a bloquear el viento para el mayor. ¿No puede cuidar un poco más a los heridos? Al día siguiente, finalmente llegó. Nam Bao estaba a punto de ir a buscar algo para comer. Pero fue detenida por Ye-Ling. Nam Bao. Camina hacia el este aproximadamente 2 kilómetros. Podrás ver una cabaña pequeña. Dentro podría haber comida y agua. Si ves a otras personas cerca de la cabaña, debemos irnos de inmediato. No podemos dejar que nadie lo descubra. ¿Entiendes? Nam Bao habla en serio sobre el asunto. Pero, hermano mayor, Nam Bao no puede entrar a la casa de otros y tomar sus cosas. Eso es algo que solo haría un ladrón. Ye-Ling solo pudo cambiar la declaración. Entonces así, si no hay nadie en la casa, dejas algo más para intercambiar. Si hay alguien en la casa, debes irte de inmediato. ¿Lo entiendes? Nam Bao asiente con firmeza, llevando a un perrito que todavía se estaba lamiendo las patas. Una persona y un lobo caminaron hacia el este del bosque, hasta que la pequeña se marchó por completo. Ye-Ling yacía bajo la cálida luz de la mañana. Finalmente podía cerrar los ojos y recuperar el sueño. Me duele mucho.
Al final, el coronel Yeling puede descansar un buen rato. Afortunadamente, el mayor Yeling no se resfrió. De lo contrario, realmente habría maldecido a esa pequeña niña. ¿No es un poco excesivo el resentimiento hacia un niño? Al menos salvó al mayor Yeling. Lo que todos odian no es a ese niño. Lo que odio es la organización rebelde detrás de ella. Pero esa niña tampoco tiene que ser una rebelde. De todos modos, simplemente no me gusta esa niña. El organizador rápidamente la sacó y la encerró para interrogarla bien. ¿Qué tipo de niño puede ser el que creció en una organización rebelde? Probablemente es un tipo malo por naturaleza. Los comentarios aún no han dejado de discutir. De repente, la audiencia estalló. Solo se ve en la gran pantalla que hace un momento aún estaba tranquilo. El tranquilo bosque pequeño cambió drásticamente en un segundo. Todos bajaron la guardia y comieron. De repente, el árbol carnívoro atacó en ese momento. Cientos de ramas se alzaron del suelo. El árbol carnívoro se extendió con fuerza devastadora. Hojas cargadas de intención asesinada y codicia. Cada disparo apuntó hacia quien yacía en el suelo. Ese joven que no puede moverse. El joven delgado y desaliñado parecía en ese momento como el fruto en la boca de una bestia gigante. Solo con que la bestia cierre suavemente su mandíbula. Él sería instantáneamente despedazado en carne triturada por miles de dientes afilados. El chat que hace un momento estaba insultando a Nanbao cambió instantáneamente de tono. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el árbol carnívoro se enojó de repente? Ah. El teniente Yeling no podrá escapar. Ni siquiera puede levantarse. ¿Por qué de repente el árbol carnívoro cambió de actitud? Claramente, antes no le importaba que se quemara el bosque. Esa niña incluso trepó sobre él para recoger el rocío. ¿No estuvo hiriendo a nadie antes? ¿Será por la presencia de esa niña? Nanbao, Nanbao, ¿dónde estás? Vuelve pronto. Las vides verdes y las ramas marrones se movían como serpientes. En menos de 2 segundos, todos corrieron hacia el joven que estaba en el suelo. Mostraron sus afiladas espinas y se abalanzaron juntos. Sin embargo, se detuvo al tocar la herida de Yeling. Yeling miró aquellas hierbas hemostáticas. Y luego miró las ramas y enredaderas que giraban a su alrededor. De repente, se le ocurrió algo. Y Tanmu también adivinó esta posibilidad. Creo que lo entiendo ahora. El árbol carnívoro no ataca a esa niña pequeña. Y esta hierba hemostática fue la que utilizó la niña. Definitivamente huele como una niña pequeña. El árbol carnívoro olfateó el olor de la niña pequeña al acercarse. Pero no pudo distinguir en ese momento. ¿La persona es realmente una niña pequeña? Así que dejó de atacar. Por lo tanto, la niña volvió a salvar la vida del teniente Yeling. Pero, ¿qué pasa si el olor a estiércol se dispersa? Nanbao, vuelve pronto. Este hogar no puede estar sin ti. Y en el otro lado, Nanbao ya ha entrado en otro campo de batalla. La princesa Nana del Imperio está con luchando contra el clan del León de Roteart. Ella estaba casi agotada. Nanbao no entiende esto. Ella solo vio a una persona bonita, hermana siendo acosada por unos grandes gatitos. Así que acarició al lobo rojo del viento que estaba mostrando los dientes frente a ella. Y luego corrió como un pequeño proyectil. Agarra la cola larga del león. Gritó en un tono tierno. Gran gatito. No intimides a las chicas. Al león le tiraron de la cola. Inmediatamente, el león se dio la vuelta enfurecido y rugió a la niña. Nanbao se asustó tanto que abrió los ojos. Sentía que su cabello flotaba hacia atrás por las ondas sonoras del gran gatito. Hasta que terminó el rugido. Nanbao abrió los ojos con cuidado. Extendí mi pequeña mano con agravio. Ve a acariciar el pelaje de la gran gatita. No seas tan feroz. Allí, el lobo rojo y 3 leonas estaban en posición opuesta. Por el momento no puedo ir. La mano de la princesa Nana fue mordida por la leona. Ni siquiera puede protegerse a sí mismo. El león macho miraba fijamente a este humano. Puede morder el cuello de este humano débil de un solo bocado. Nanbao no tenía idea de lo que pensaba el león macho. Su movimiento de acariciar la espalda del gran gatito se volvió un poco más intenso. Oigan, ¿tienen hambre? Aunque Nanbao no tiene comida ahora. Pero puede ir a comprar. Nanbao comprará comida. ¿Quieren comer? No se coman a esta señorita. ¿Está bien? Nanbao pensó en el gato gordo de la casa de mamá Eiffel. Parece que le gusta que le toquen la barriga. Nanbao mira la barriga de este gran gato frente a él. Este gran gato es demasiado grande. Parece que no es fácil acariciarla. Pensando esto, Nanbao simplemente se agacha. Se metió debajo de la pancita del gran gato para acariciarlo. El león macho no esperaba que este humano se metiera debajo de su barriga. Se siente muy incómodo. Retrocedió molesto. Quiere sacar al pequeño humano de debajo de su barriga. Pero mientras lo intenta, este humano lo empuja un poco. Su gran cuerpo se ve obligado a caer al suelo. Esta posición le facilita a Nanbao acariciar la barriga del gran gato. Nanbao acaricia con más energía. El león macho se siente frustrado, pero también se siente muy cómodo.
Se movió un par de veces, molesto pero a gusto. Finalmente, este pequeño humano comienza a acariciar su barbilla. El león macho solo puede estirar todo su cuerpo, mostrando todo su pecho y cuello a este humano. Gran gatito. Entonces, ¿no estás enojado? Si no te enojas, Nambao asumirá que aceptas. Nambao irá a comprar comida para ustedes en un rato. ¿Pueden soltar a esta chica primero? GRRR, GRRR, GRRR. El león macho emite un suave ronroneo desde su garganta. No entiende lo que dice este humano, pero poco a poco cerró los ojos. Tiene un poco de sueño. La mano de Nana todavía está en la boca de la leona. La leona parece muy confundida. Ella mira fijamente a su esposo allá. Las tres leonas que se enfrentaban al lobo rojo del viento, también miran frecuentemente hacia sus esposos. 6 leones jóvenes corren rápidamente hacia aquí. Ellos formaron un círculo. Mostraron los dientes al pequeño humano que tiraba del bigote de su papá. Nambao ya no podía acariciar a los otros gatitos con las manos. Ella pensó un momento, tocó dentro del bolsillo de su propia ropa. Sacó una botella vacía de líquido nutritivo. Buscó en los bolsillos de su ropa. La botella cilíndrica comenzó a rodar por el suelo. 6 leoncitos inclinaron la cabeza mirando esa botella. La botella no golpeó el bloque. Rodó hacia un lugar más lejano. Al mirarla, la botella se alejaba cada vez más. De repente, un pequeño león se movió. Se lanzó hacia adelante. Las grandes garras presionaron la botella. Luego, soltó su pata. Pero descubrí que la botella no se movía. Parece que está un poco confundido. Con su gruesa almohadilla, tocó bruscamente el cuerpo de la botella. El frasco, sorprendentemente, volvió a moverse. El pequeño león estaba muy feliz. Luego empujó la botella de vuelta. El frasco de vidrio fue arrastrado de un lado a otro por el pequeño león. Al ver eso, los otros leoncitos. Rápidamente, uno de ellos corrió hacia el frasco para jugar. Nambao mostró sus pequeños dientes blancos de arroz. Como era de esperar, los gatos no podían resistir el ovillo de lana. Aunque esto no es una bola de lana. La princesa Nana sentía que estaba soñando. ¿Cómo se había llegado a esta situación? ¿No estaban esos leones voraces planeando comerlos? ¿Cómo en solo unos minutos? El león macho más fuerte se echó. Los leones jóvenes brincando fueron sobornados. Nana movió los labios un par de veces. Después de un rato, soltó 2 palabras. Mágico. Al mismo tiempo, en el salón del Consejo Político de la Estrella Capital, funcionarios de todas partes estaban llevando a cabo la reunión rutinaria que se realiza cada 2 meses. De repente, sonó el sonido vibrante de un comunicador. Todos se quedaron atónitos al principio. Luego, miraron hacia la fuente del sonido. Allí vieron a alguien que sostenía documentos frente a sí, y que estaba escondido detrás de los documentos, durmiendo a pierna suelta. El sonido de vibración provenía de la computadora de mano en su muñeca. El rostro de Dai Tong se volvió extremadamente feo de inmediato. ¿Es que el equipo de Salie entrena con tanta intensidad normalmente? ¿Los ha dejado tan agotados que se duermen en la reunión rutinaria? El subcapitán del escuadrón cazadores de demonios sonrió con incomodidad. Rápidamente empujó al líder que estaba a su lado. Jefe, despierta. Li Jie, al ser despertado, estaba extremadamente molesto. La computadora de mano en su muñeca seguía vibrando sin parar. Él apartó los documentos que tenía frente a él. Un rostro irritable con un aire de hostilidad. El rostro apuesto quedó al descubierto de inmediato. Él respondió directamente su comunicador y gritó en esa dirección. Más te vale que tengas un buen motivo, miau miau. No sé qué dijeron allá. Después de unos segundos, el joven, muy cansado, se levantó de repente. Su voz era gélida. Mi hija ha desaparecido. Te dije que fueras a recoger a alguien. Más te vale que tengas un buen motivo, miau. Ella se ha ido. ¿Acaso no valoras tu vida? Afuera del edificio del Consejo Político de la Estrella Capital. Al recibir la llamada sobre la desaparición de su hija, Li Jie no pudo preocuparse por la reunión. Se fue inmediatamente, cubierto de fría maldad. Conocido como el dios de la tormenta, él es la mayor fuerza de combate del imperio. En este momento, sin embargo, estaba tan preocupado por la desaparición de su hija como un niño. Al otro lado del campo de entrenamiento interestelar, Nambo ayudó exitosamente a la princesa Nana a resolver la crisis de los leones. Ella se acercó a la princesa Nana con una sonrisa. Primero, calmó a la leona que mordía el brazo de Nana. Luego, con mucho cuidado, le ayudó a sacar la mano. Durante ese tiempo, la leona madre ni siquiera se resistió. ¡Ah! ¡Qué herida tan profunda! La niña miraba el agujero de sangre roja. Miraba a esta chica con admiración. Una chica. ¿No te duele? No has llorado en absoluto. Nana no sabía qué decir por un momento. La herida es muy horrenda y aterradora. También ha salido mucha sangre. Pero los intergalácticos tienen un cuerpo robusto. Además, desde pequeña había recibido entrenamiento militar.
Esta herida realmente no es motivo para que llore. Eres realmente impresionante. La niña la elogió una vez más. Y luego, hábilmente, sacó de su mochila sucia, de un pequeño bolso sucio algunas hierbas silvestres. Golpear con precisión. Nana preguntó curiosa. ¿Qué es esto? Hierba medicinal. La hierba es hierba. La medicina es medicina. ¿Qué es esta hierba medicinal? Nana no entendió. En un momento, la niña aplastó esas hierbas hasta hacer un pasto. Luego, tomó esta pasta de hierbas y la aplicó sobre la herida de su muñeca. La sensación fría y helada dejó a Nana muy impresionada. ¿Qué estás haciendo? No había terminado de hablar. El león macho, que había sido dormido por Nambo, de repente se levantó. Nana cerró la boca de inmediato. Su cuerpo se paralizó, sin atreverse a moverse. Después de que Nambo aplicó bien la pasta de hierbas, sacó otra prenda de su pequeño mochila. Ella miró la daga en la mano de la hermana pequeña. Señorita, ¿me puedes ayudar a cortarlo? El león se acercaba cada vez más. El peligroso aura de la bestia ya había llegado a los sentidos de Nana. Nana tragó saliva. Ella le hizo un leve gesto de negación a la niña. ¿Cómo podría atreverse a sacar un cuchillo frente al león? El león pensaría que ella es agresiva. Al ver que la señorita no ayudaba, Nambao solo pudo buscar una piedra afilada. Torpemente, usó la piedra afilada para cortar las costuras de la ropa. Ella se quitó una manga. Usó esa manga para vendarle la muñeca a la señorita. Nana miró la pequeña prenda a la que le faltaba una manga. Debe ser la ropa de la niña, ¿verdad? Ella desató su ropa para usarla como vendaje. De repente, Nana sintió un poco de calidez en su corazón. En ese momento, el león ya se había acercado completamente. Nana sintió nuevamente los pelos de punta. El enorme león se acercó a los dos humanos. Entonces, un estruendo resonó. De repente, se inclinó sobre la niña. Se quedó tumbado sobre la niña. Mientras se inclinaba, se convirtió en un montón de león en el suelo. La cabeza grande reposa sobre el brazo de la niña. Un sonido de burbujeo salió de su garganta. La frente se frotaba de un lado a otro sobre la niña. Incluso la experimentada Nana se quedó sin palabras. Nambao fue golpeada por el león y se tambaleó. Pero en sus ojos había una risa inconfundible. Ella agarró las orejas del gran gato con ambas manos. Levantó el rostro del gran gatito con ambas manos. La pequeña nariz se frotaba contra la nariz peluda del gran gato. Preguntó suavemente, ¿tienes hambre? ¿Y quieres comer algo, verdad? Entonces, vamos a buscar algo de comer ahora. Nambao se levantó y recogió todo. Se puso la mochila y preguntó amablemente, ¿Princesa? ¿Quieres venir con nosotros? Nana sacudió la cabeza frenéticamente. No, no, no hace falta. Nambao no se esfuerza. Ella le recuerda. Entonces, señorita, recuerda cambiarte el vendaje tú misma, ¿vale? Hay muchas hierbas medicinales al borde del camino. Nambao también estuvo recogiendo mientras caminaba. Después de hablar, la niña se dio la vuelta. Saltando, lideraba a un grupo de bestias feroces. Así, se alejó despreocupadamente, hasta que aquel grupo de humanos y bestias desapareció por completo. Solo entonces, Nana finalmente se relajó. Ella soltó un suspiro profundo. Con la mano que no estaba herida, se rascó la frente, confundida. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta niña? Incluso pudo domesticar al león corazón podrido y al lobo rojo del viento. Me pica mucho la cabeza. Tengo que ponerme las pilas. Al mismo tiempo, en la sala de control del edificio de la flota estelar de la Estrella Capital, Ligie tenía ambas manos apoyadas en la mesa de operaciones frente a la pantalla de monitoreo. Sus ojos, afilados como los de un halcón, observaban con intensidad cada imagen en la cámara. Después de un rato, alto, la pantalla fue inmediatamente pausada. Las cejas afiladas de Ligie se fruncieron. Él miraba intensamente el centro de la pantalla. La niña con la mochila pequeña caminaba. Con sus cortas patitas salió del gran vestíbulo. Las venas de su frente palpitaban levemente. El personal a su lado ya estaba cubierto de sudor por el miedo. El nuevo soldado del equipo de caza, Salie, estaba aún más tembloroso. Casi se arrodilló ante ellos y les rindió pleitesía. Ligie se dio la vuelta. Miraba al soldadito con una mirada asesina. El sonido se pronuncia palabra por palabra. ¿Dónde está su Onkai? El soldadito tragó saliva. El viejo Zhou no se atrevía a regresar a la Estrella Capital. Todavía está buscando a esa pequeña ancestro en Ya XNG. No. Soy la señorita. Él me pidió que regresara primero para informarle. La burla despectiva resonó en la sala de monitoreo. La temperatura de repente bajó drásticamente. El soldadito evidentemente se dio cuenta de que, si no decía algo pronto, el dios de la violencia podría arrasar por completo este centro de naves estelares. Rápidamente volvió a explicar. En realidad, el viejo Zhou ya había averiguado algunas cosas. La señorita pequeña tomó un autobús esa noche.
El gran jefe Zhou ya se dirigía a la parada donde la señorita pequeña bajó. Deberían poder encontrarla pronto. Li Jie avanzó repentinamente unos pasos. El soldadito se asustó tanto que sus pupilas temblaron. Pensé que el señor Dios violento le iba a dar una paliza. Se apresuró a agacharse cubriéndose la cabeza. El Dios violento le agarró el hombro con una mano. Lo levantó del suelo por completo. Mostró los dientes de manera feroz. Le dijo a Zhou Onkai: si mi Nambo le falta un solo pelo, ni siquiera querrá su cabeza en su cuello. Jugando en el campo de entrenamiento interestelar. Nambo no sabe nada de esto. Ella, siguiendo las instrucciones de Ye Ling, lograron encontrar esa pequeña cabaña. Hola, ¿hay alguien dentro? Nambao tocó la puerta educadamente. Luego, esperó ansiosamente a que la puerta de madera se abriera. Sin embargo, no hubo ningún movimiento. ¿Qué está haciendo ella? Princesa estaba sentada en un árbol torcido a 200 metros de distancia. Miraba con expresión de desconcierto a la niña que estaba tocando la puerta. ¿Cómo puede haber alguien en el punto de suministros? La puerta del punto de suministro está cerrada. Solo es para evitar que los animales mutantes entren y se lleven los paquetes de suministros. ¿Acaso hay personas problemáticas dentro? Pero dicho esto, dado que esta puerta sigue cerrada, ¿eso no significa que los suministros dentro no han sido tocados? Nana se sintió locamente emocionada. El paquete de suministros contiene armas, alimentos y medicinas. Hay todo lo que ella necesita ahora. Pero Nana volvió a mirar hacia donde estaba de pie la niña. El grupo de bestias feroces detrás de ella. Olvídalo. Tener suministros no sirve de nada si no se tiene vida para usarlos. No se puede arriesgar la vida por recursos. Toc, toc, toc. Nambao continuó golpeando la puerta. De repente, solo se escuchó un clic. La puerta de madera ha sido abierta por una rendija. Nambao parpadeó. Empuje con cuidado la puerta para abrirla un poco más. Por favor, ¿hay alguien dentro? Quiero comprar cosas. La puerta de madera se abrió por completo. Estaba vacío por dentro. Lo solo tiene una mochila marrón verdosa en el medio de la habitación. Nambao se rascó la cabeza. Esta habitación no parecía que alguien viviera aquí. No había cama dentro. Ni siquiera hay una mesa. Pero había una mochila en perfectas condiciones. Nambao recordó lo que dijo el hermano mayor. Ella inmediatamente se quitó su pequeña mochila. Saca lo que lleva dentro. Sacó la pequeña bolsa con su dinero. Nambao dejó 2 monedas y las guardó de nuevo en el bolsillo. Luego, puso todo el dinero restante en el suelo. Hablando a la vacía cabaña de madera. Hola, dueño de la cabaña. Aquí está todo el dinero de Nambao. Nambao solo dejó 2 monedas para el autobús. El resto del dinero te lo dan. ¿Podrías venderle a Nambao algo de comida? Nambao tiene un hermano mayor que está paralizado en la cama. Abajo hay un perrito hambriento y un gato grande. Toda nuestra familia no ha comido desde hace mucho tiempo. Nana, con su increíble audición, rápidamente se cubrió la boca con la mano. Hizo un esfuerzo por no reírse en voz alta. ¿Por qué es tan adorable esta niña? Las cosas de este punto de suministro son de quien las recoja. Después de dejar el dinero, Nambao abrió la mochila. Dentro había 20 botellas de líquido nutritivo. 5 botellas de agua mineral. También había un botiquín portátil. Además de un pequeño cuchillo extremadamente afilado. Nambao lo pensó un momento. Siente que necesita todas estas cosas. Nambao se mordió el labio 1. Sacó 2 monedas que había guardado en los bolsillos de su ropa. Puso las monedas en la pila de dinero, sonrojada, y dijo, ¿puede Nambao llevarse toda la mochila? Por supuesto, nadie le respondió. Pero Nambao parecía temer que los demás pensaran que ella era codiciosa. Con la conciencia intranquila, abrazó su mochila. Salió apresuradamente de la cabaña de madera. Cerró la puerta de madera con cuidado. Y se inclinó varias veces hacia la cabaña para agradecer. Luego se dio la vuelta para mirar a los gatos y perros detrás de ella. La pequeña cara sucia mostró una sonrisa tímida. Tenemos comida. Nambao sacó de una vez 10 botellas de líquido nutritivo. Primero alimentó al cachorro con un biberón de... El perrito no había comido desde la tarde de ayer. Ha pasado un día. El perrito todavía está herido. Un líquido lleno de energía está en la palma de la niña. El lobo rojo del viento estaba muy emocionado al principio. Pero se acercó y olfateó. Las astutas pupilas verdes de repente se apagaron. Esta no es el agua energética que bebía antes. A Nambo le pareció extraño. El perrito. ¿No te gusta comer líquido nutritivo? Al final, el lobo rojo lamió esos líquidos. Aunque la energía en este líquido era escasa. Pero en realidad tenía hambre. Que sirva para llenar el estómago. Cuando Nambo vio que el perrito comenzaba a lamerse las patas. Entonces abrió otra botella y comenzó a alimentar a los otros grandes gatos. En total, 8 botellas de líquido nutritivo. Después de alimentar a todos los grandes gatos, Nambo abrió la última botella de líquido nutritivo. Se tragó rápidamente una gran cantidad. El líquido ligeramente ácido apenas entró en la boca. Nambao, en ese momento,
Quiso vomitar. Pero sabía que la comida no era fácil de conseguir. Rápidamente se tapó la boca. Nanbao ya no tuvo el valor de comerlo por segunda vez. ¿Por qué este líquido nutritivo tiene este sabor? El sabor es completamente diferente al de la solución nutritiva que hizo la mamá de Yaya. No solo no es dulce, no tiene sabor a fruta. Además, es ácido y grasoso. Nanbao sacó la lengua. Luego acarició su pancita. Su pancita ya estaba muy plana. No más comer. El estómago pronto empezará a hacer ruidos. Nanbao apretó los dientes. Aprieta tu nariz. Finalmente, bebí toda la botella de solución nutritiva de una sola vez. Después de terminar, tuvo arcadas. Destapé rápidamente el agua mineral y bebí un gran trago. Finalmente logró deshacerse de ese extraño sabor. Nanbao suspiró profundamente. Miró con preocupación el líquido nutritivo que quedaba en su bolso. ¿Tendrá que comer este tipo de líquido nutritivo en los próximos días? Extraño mucho a mamá Yaya. Cerró la cremallera de la mochila. Nanbao acarició la gran cabeza del león y dijo: Nanbao no deja que el gran gato se coma a la hermanita. Pero Nanbao alimentó a los grandes gatos con el líquido nutritivo que compró. Así que los grandes gatos. Ahora estamos en empate, ¿verdad? El león de corazón corrupto miraba confundido a la niña. No entendía lo que la niña estaba diciendo. Nanbao sonrió brevemente. Le dio un pequeño beso en la frente al gran gato. Ahora Nanbao tiene que regresar a buscar a su hermano mayor. Su hermano mayor también debe estar hambriento. Gran gato. Ustedes también, váyanse a casa. Después de darle un beso a cada gato, Nanbao se quita el pelo que había comido. Le saludó con la mano a los grandes gatitos. Adiós. La niña lleva una pequeña mochila y abraza un paquete de suministros. Con un trozo de ropa andrajosa atado alrededor de su cintura, Feng Chilang. Así se alejó lentamente. Mientras tanto, el joven Yeling, que estaba esperando, sentía que se estaba volviendo loco. Durante estas pocas horas, cada segundo era casi una eternidad. La hierba en su herida estaba completamente revuelta. Ramas y enredaderas cubrían su cuerpo. Él no tenía dudas. Cuando el olor de la niña que llevaba hierba desapareciera por completo, sería desmenuzado por el árbol carnívoro en un instante. De repente, el sonido de la niña tarareando llegó fragmentado desde la lejanía. El sonido del tarareo se acercaba cada vez más. Yeling no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Acaso es Nambo la que ha vuelto? Esta comprensión hizo que el cerebro de Yeling experimentara un momento de claridad. En el siguiente segundo, Yeling de repente sintió que su cuerpo se aligeraba. Las vides que lo envolvían se soltaron de inmediato. Todas regresaron ordenadamente al árbol carnívoro, fingiendo que no había hecho nada antes. Cuando el tarareo ya estaba tan cerca, Yeling escuchó nuevamente la voz resignada de la niña. ¿Por qué se han esparcido todas las hierbas del hermano mayor? Debe haber sido por moverse mientras dormía. ¡Ay, qué mala posición para dormir! Las pestañas de Yeling casi se cerraron y se desmayó. Esto también es culpa suya. ¿Acaso no hizo nada bien? Los espectadores de Star Network estaban felices por el regreso de Nambo. Nambo finalmente ha vuelto. El mayor Yeling puede vivir. Nanbao, quiero presentar una queja. Cuando no estabas, el árbol carnívoro intimidó al mayor Yeling. Nanbao, yo también quiero denunciar. Después de que te separaste del león corrupto, el león corrupto volvió a perseguir a la princesa Nana. Nana casi muere otra vez. Nanbao, dime si te importa o no. Ustedes realmente están poniendo en apuros a Nanbao. Aquí sugieren que Nanbao busque 2 cinturones, para atar al mayor Yeling y a la princesa Nana a su cinturón. Llévalos a donde quiera que vayas. Nanbao, ¿acabas de regresar al bosque de los carnívoros? Aún no he tenido la oportunidad de decirle unas palabras a Yeling. De repente comenzó a llover ligeramente en el cielo. ¿Por qué empezó a llover de repente? Nanbao murmuró. Justo estaba pensando en llamar al hermano mayor que aún estaba dormido. Al girarse, se dio cuenta de que el hermano mayor ya había despertado. El joven miraba con una expresión aturdida al cielo. Hermano mayor, te has despertado. Nanbao te cubrirá de la lluvia. Nanbao recoge las hojas de plátano esparcidas por el suelo. Se colocan una por una sobre el hermano mayor que no puede moverse. Y dice: hermano mayor, espera un momento. Nanbao primero construye un pequeño refugio. Pronto estarás bien. Después de hablar, la niña estaba a punto de levantarse, pero el borde de su ropa fue sujetado por una mano larga. Nanbao parpadea con confusión. Yeling sentía que incluso su voz temblaba al hablar. Nanbao, esta lluvia será una tormenta. Nanbao aún no entiende. Yeling suelta el borde de la ropa de la niña. Sus labios están pálidos. No te preocupes por mí. Ve a caminar por tu cuenta. Nanbao muestra una expresión de duda, mientras que Yeling tiene el rostro pálido. Como todos saben, las competiciones de entrenamiento en el campo de entrenamiento intergaláctico se dividen en fases.
Después de 50 días, se activará el modo de entrenamiento climático. En ese momento, los concursantes no solo tendrán que enfrentarse a diversas bestias mutantes, sino también lidiar con tormentas intensas y granizo, inundaciones, tifones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Pero Nanbao no sabía nada de eso. Ella solo inclinó la cabecita y dijo con toda seriedad: hermano mayor. Nanbao montó una pequeña carpa. ¿No podemos quedarnos juntos a resguardarnos de la lluvia? Y además, hermano mayor, tú también tienes una herida. Si te mojas bajo la lluvia, la herida empeorará. Al decir esto, el tono de Nanbao era más serio. Hermano mayor, sé bueno y ven a refugiarte de la lluvia con Nanbao primero. Después de que lo prepararon. Si quieres mojarte, Nanbao definitivamente no te lo impedirá. Después de que Nanbao terminó de hablar, no le dio al hermano mayor la oportunidad de rechazar. Levántate en un instante. Y corrió rápidamente hacia el pequeño refugio. Yeling la llamó desde atrás. Escúchame. Nanbao se tapó los oídos. No quiero escuchar al hermano recitar sermones. Ella desarmó las hojas de plátano que había usado antes para hacer el nido, usado para hacer el techo del pequeño cobertizo. Volvió a trepar jadeando sobre las ramas del árbol devorador de hombres. Extendió la mano para tocar una gruesa enredadera verde llena de espinas. Yeling reconoció esa gruesa enredadera. Antes, fue esta enredadera la que presionó su pecho. Las manchas rojas en las enredaderas son toda su sangre. Nanbao tiró suavemente de la enredadera dócil. Usó enredaderas sujetando hojas de plátano como si fueran cuerdas. Hizo que las enredaderas se extendieran horizontalmente entre dos ramas del gran árbol. Después de que lo acomodó, Nanbao abrazó el tronco del árbol carnívoro. Volviéndose, dijo algo tranquilizador. Gran hermano. Nanbao no se va a caer. Puedes estar tranquilo. Perrito. Muévete un poco hacia adelante. Nanbao volvió a señalar hacia abajo. El perrito estaba demasiado cerca. Nanbao temía que la liana cayera y le cayera encima. Después de jalar una liana, Nanbao fue a jalar la segunda. Estos árboles son como cuerdas gruesas de la naturaleza. Después de que Nanbao entrelazó las hojas de plátano y las lianas, pronto, el árbol devorador de hombres estaba a medio camino. Apareció una superficie verde extendida. Desde lejos, parecía que un gran árbol tenía una enorme hoja creciendo en su tronco. Nanbao metió todo el equipaje debajo del coco. Luego corrió a buscar al hermano mayor. Yeling miraba a la pequeña moza ir de un lado a otro. No podía moverse mucho, pero hay un apoyo de niña. Podían ir lentamente hacia debajo del coco. No fue hasta que se movió debajo del refugio que Yeling se dio cuenta. El espacioso cobertizo puede acomodar no solo a 2 personas y un lobo. Aún hay riqueza que les permite acostarse. Yeling está sumamente conflictuado. Juro que acabo de ver con mis propios ojos. Las enredaderas se movieron cuando la niña se dio la vuelta. Sigilosamente se deslizaron hacia los pies de la niña, asegurándose de que la niña pudiera recogerlas tan pronto como se diera la vuelta. Incluso vio que algunas enredaderas. Incluso se ofreció voluntariamente a subir hasta la parte superior del refugio. Ayudaron a la niña a reforzar el refugio. Los espectadores de Star Network que están viendo la transmisión en vivo también están sorprendidos. Ella realmente logró construir una cabaña en el lugar. Nanbao es muy inteligente. Al ver un árbol tan robusto y sencillo, realmente no puedo recordar que esto era un árbol carnívoro que mata sin parpadear. No pensé tanto en eso. Solo que al ver estas lianas, todavía manchado con la sangre del mayor Yeling, me sentí con sentimientos encontrados. Apareció un mundo donde solo el mayor Yeling resultó herido. Nanbao revisó a su alrededor. Tras asegurarse de que la cabaña no debería gotear, sacó otra botella de la bolsa de suministros. Le entregó un líquido nutritivo al hermano mayor. Hermano mayor, deberías comer primero. Después de comer, Nanbao cambiará el medicamento para usted y el cachorro. Yeling tomó la botella de solución nutritiva. Él se humedeció los labios. Niña pequeña, ¿por qué eres tan amable conmigo? Ni siquiera sabes mi nombre. Nanbao se quedó atónita. Como si de repente se diera cuenta, preguntó rápidamente. Hermano mayor, ¿cómo te llamas? ¿Puedes decírselo a Nanbao? Yeling dijo lentamente. La hoja de un árbol. La pluma, es el ling. Nanbao asintió, como si estuviera pensativa. Yeling levantó la ceja al ver la expresión pensativa de la niña. ¿Está pensando en cómo escribir el carácter ling? Nanbao levantó la cabeza con orgullo de inmediato. No. Nanbao sabe cómo escribirlo. Nanbao puede reconocer muchas palabras. Si no me crees, Nanbao se lo escribirá al hermano mayor para que lo vea. Niña pequeña recogió una ramita. En el acto, dibujó un círculo en el suelo con plena confianza. Luego, levantó la cabeza con satisfacción. ¿Nanbao lo hizo bien? Yeling se quedó sin palabras. Yeling se quedó en silencio. Yeling finalmente bajó los párpados y asintió. Niña pequeña es increíble.
Nan Bao se sintió muy feliz de inmediato. Ella estaba un poco nerviosa hace un momento, porque el hermano mayor habló sobre plumas. No entendía muy bien qué relación había entre Zero y las plumas. La zona especial de esquina del Distrito 8 Sur, fuera del campo de entrenamiento. ¿Te estás burlando de mí? En la nave estrella rápida hacia Jackson. Ligie escuchaba la voz temblorosa del soldado del equipo 3 reportando. Los ojos, antes cerrados, se abren lentamente como un tigre despierto. El soldado, asustado, comenzó a temblar de nuevo. Capitán. Sobun Kai dijo que ya había seguido hasta la parada donde la señorita se bajó. Está al pie de la montaña en Tejiaozhou, Distrito Sur 8. La mirada de Ligie, como si matara, barría el rostro de Xiao Bin. ¿Quieres decir que? Nan Bao entró solo al 8º Distrito Sur una noche. Y desde entonces ha desaparecido sin dejar rastro. Xiao Bin siente que va a ser atravesado por la mirada mortal del capitán. Su voz se volvió cada vez más tartamuda. El conductor del autobús, que también era el abuelo, dijo. Él también se enteró al ver las grabaciones de seguridad. Resulta que aquella noche había una niña en la parada final. Dijo que si viera a la pequeña señorita, seguramente no la dejaría bajarse aquí sola. La mirada de Ligie se volvió cada vez más oscura y amenazante. Cerró los párpados. Su voz contenía una ira contenida. ¿Cuánto falta para llegar a Jackson? 3 horas. Dentro del famoso campo de entrenamiento. La fuerte lluvia ha estado cayendo por mucho tiempo. No muestra señales de detenerse en absoluto. Nan Bao abrazaba a su perrito, distraída mirando la lluvia afuera. Calcular la dirección del viento y el espesor de las nubes. Esta lluvia debería durar 3 días. Así que el refugio debería aguantar. Al pensar en esto, Nan Bao se sintió más enérgico. Se levantó y extendió su pequeña mano hacia afuera del refugio. Ambas manos atraparon un chorro de agua. Se enjuagó las manos con agua fría. Luego volvió a lavarse la cara. El agua fría estimulaba los folículos. La somnolencia que quedaba desapareció al instante. Nan Bao no se ha lavado la cara en 2 o 3 días. Ella se lavó la cara bruscamente. Sacó esa prenda de su pequeña mochila. Una prenda con una manga arrancada. Limpia su rostro con la ropa. Al levantar la cabeza, su cara sucia se volvió instantáneamente blanca. Sus mejillas aún mostraban un ligero rubor tras haber sido rociadas con agua fría. Vaya, no sabía que Nan Bao se veía así. Ella solía ser como una bola de carbón negro. No me di cuenta de que sus rasgos eran tan delicados. Qué adorable es el bebé. Ye-Ling no esperaba. Después de limpiarse la suciedad de la cara, la carita de Nan Bao es tan hermosa y tierna. Sus dedos picaban ligeramente. No pudo evitar sentir ganas de pellizcarle las mejillas a la niña. Después de limpiarse la cara, Nan Bao comenzó a organizar su mochila. Ye-Ling, aprovechando el momento, vio lo que había en su mochila. El joven comenzó a hablar lentamente. La gente común rara vez lleva ropa de cambio consigo. Sus palabras tenían un tono algo exploratorio. Hablando de eso, no encontró la oportunidad de preguntarle a Nan Bao en detalle durante 2 días. ¿Por qué apareció en el campo de entrenamiento mortal? Ahora parece que la niña lleva equipaje consigo. El mayor, que ha estado en combate durante años, no pudo evitar pensar en teorías de conspiración. Ella trajo su equipaje al campo de entrenamiento específicamente. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Nan Bao levantó la cabeza. Su carita sonrojada mostraba una sonrisa. Porque Nan Bao se va de viaje. Por eso necesita llevar ropa. Ye-Ling arqueó una ceja. Viaje lejano. Nan Bao tampoco ocultó nada. Simplemente compartió sus experiencias de los últimos días. Ye-Ling, al escuchar, comenzó a entender. Si la niña pequeña no está mintiendo, entonces, ella debería estar perdida. Cruzando múltiples planetas hacia el planeta A. El lobo del viento rojo tomó un camino que nadie más conocía. La traje accidentalmente a la arena. Pensando en su comportamiento excesivamente cercano con el lobo del viento rojo. Ye-Ling creyó en las palabras de la niña. Las bestias mutantes son muy violentas y solitarias. Pero si Nan Bao lo salvó, entonces, tendría sentido que se comportara de manera cercana con su salvadora. Pero esto solo hizo que Ye-Ling se enojara más. ¿Cuántos años tienes? ¿Tus padres realmente te dejaron viajar solo en una nave estelar? Cruzando varios planetas hacia Jackson. Están locos. Nan Bao se esforzó por erguir su pequeño pecho, intentando reivindicarse a sí misma. Nan Bao ya tiene 4 años. Ya soy un niño grande. Nan Bao puede viajar sola en la nave estelar. La descarga explotó al instante. Solo tiene 4 años. ¿Qué padres son tan irresponsables? Entonces, Nan Bao realmente fue llevada al escenario por el lobo del viento rojo. Acceso libre al campo de entrenamiento mortal. El personal de protección asume la culpa. Al final, la culpa es de los padres irresponsables de niña pequeña. Permitir que una niña de 4 años salga sola. Sospecho que esto es un abandono premeditado. Encuentren rápido a los padres de Nan Bao y llévenlos a la cárcel.
Achis. En la nave espacial desde la estrella capital hasta la estrella asiática. Li Jie de repente estornudó. Se frotó la punta de la nariz. Abrió un número cifrado. Dudó si debía llamar. Cuando Li Jie dejó Death Star, niña pequeña solo tenía 6 meses. Hace poco, esa persona se puso en contacto con él a través de una comunicación cifrada. Dijo que niña pequeña estaba afectada por la tierra mutada de Death Star. Tenía problemas de salud. Por supuesto, Li Jie quería llevar a niña pequeña a vivir con él. Durante todos estos años, cada vez que pensaba en Nanbao, se sostenía viendo videos de ella de cuando era pequeña, pero no era seguro a su alrededor. Hay demasiadas personas mirándolo. Fue entonces que envió a su leal Sowon Kai a recoger a la gente, pero no sabía que la gente había desaparecido. Se suponía que si algo le pasaba a Nanbao, debería decirle algo a la estrella de la muerte. Dindon. En ese momento, apareció una noticia enviada por la red estelar. Li Jie echó un vistazo al título. Sorprendido. El hijo mayor del mariscal enfrenta peligros inminentes. La hija de la princesa está en peligro inminente. Todo dependía de que ella salvase la situación. ¿Es una conspiración de los rebeldes o una táctica de los organizadores? Ella y la princesa Nana, mayor Yeling. ¿Y qué rumbo debería tomar esa relación? Haz clic para ver el análisis más reciente de los puntos destacados del campo de entrenamiento mortal. ¡Qué cosa tan absurda! Fang Ye, irritado, cerró la ventana. No autoricé que me llegaran estas notificaciones basura que solo buscan atraer clics. Distraerse aunque sea un poco. Nunca se le ocurrió que, si tan solo echara un vistazo, el camino para encontrar a su hija sería mucho más fácil. La lluvia torrencial azotó toda la montaña de Tejiaoso. En la sala de transmisión, Yeling todavía le estaba explicando a la niña pequeña. El hecho de que sus padres permitieran que una niña saliera sola es extremadamente irresponsable. La pequeña de 4 años escuchaba aturdida, escuchando la indignación justa del hermano mayor. Sus pequeñas manos agarraban su cabeza de manera torpe. Parecía incapaz de empatizar con los pensamientos del joven. Nanbao ha crecido. Puedes crear una nave espacial tú mismo. Y además, los papás y las mamás no pueden dejar la mirada mortal. El papá del director dijo, si los papás y las mamás dejan la mirada mortal, morirán. Nanbao no quiere que sus papás mueran. Todos los papás y mamás quieren acompañar a Nanbao a la estrella de Asia, pero realmente no pueden venir. Cuando Nanbao salió, muchos papás y mamás lloraron. Nanbao también lloró. ¿Por qué el hermano mayor siempre habla mal de papá y mamá? Nanbao comenzó a estar descontenta golpeando sus piernas. No quería escuchar más al gran hermano. Nanbao se dio la vuelta y le mostró la espalda al gran hermano. Yeling, al ver que la niña pequeña se había enojado, se sintió un poco inquieto. Sopló con un suspiro y la consoló con buena paciencia. ¿No puede el hermano dejar de hablar? Nanbao miró al gran hermano con desconfianza. Al ver que el hermano mayor parecía realmente callado, fue entonces que ella dio la vuelta, murmullando para enfatizar. Papá y mamá están muy bien. Yeling solo pudo hacerlo superficialmente. Lo importante es que estés contenta. Nanbao, por supuesto, estaba contenta. A Nanbao le encantaban muchísimo papá y mamá. La fuerte lluvia afuera seguía cayendo a cántaros. De repente, solo se escuchó un estruendo. Un enorme trueno resonaba acompañado de destellos. Golpeó de repente hacia el noreste del denso bosque. Nanbao giró la cabeza aturdida hacia el cielo distante. Nanbao, entra y siéntate. Yeling teme que se asuste. Palmeó el lugar a su lado. Los truenos dan miedo. El hermano te protegerá. Nanbao parpadeó, mirándolo confundida. ¿Por qué dan miedo los truenos? Los truenos son solo el resultado de nubes en el cielo colisionando por la carga positiva y negativa. Es simplemente la fuerte vibración causada por la expansión del aire debido al calor. Es un fenómeno natural normal. No da miedo. Pero este trueno parece un poco extraño. La última frase de Nanbao fue murmurada en voz baja. Su pequeña cabeza estaba mirando al cielo. No debería caer por ahí. Según la cantidad de lluvia y la posición de las nubes, Lei no debería haberse tirado al suelo. Debería haber desaparecido en el aire. No debería caer. Rumble. En ese momento, sonó otro trueno. Un relámpago crepitante permaneció suspendido en el aire durante medio segundo. Como antes, el trueno volvió a caer en el noreste del denso bosque. Lo entiendo. Nanbao se levantó de repente. Sus ojos estaban muy abiertos. Su pequeño dedo apuntó hacia el bosque del noreste. ¿Acaso hay algo allí que atrae el rayo? No. Si lo divides, el aire se destruirá. Las flores, plantas y animales del bosque morirán. Nanbao no podía pensar en nada más. Extendió la mano, tomó el sombrero de hojas de plátano que había hecho y se lo puso. Salió corriendo directamente del refugio. Pero cuando el pequeño Nanbao salió corriendo de la casa del árbol con su sombrero de paja, el árbol carnívoro se detuvo de inmediato. La casa del árbol que había reforzado en secreto se estaba desmoronando.
Ye-Ling sacó apresuradamente la ropa de la mochila de Nan Bao. Una mitad apoyada en su hombro. Una mitad estaba en el lobo rojo del viento que quería seguir a Nan Bao. El olor de la ropa de Han Bao calmó al árbol devorador de hombres. Ye-Ling respiró aliviada. Ahora tenía tiempo para pensar en lo que Nan Bao dijo al correr bajo la intensa lluvia. Allí hay algo que está atrayendo los rayos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se atreve alguien a atraer rayos en esta arena de muerte? En el otro lado, Nan Bao corría descontroladamente por la lluvia a lo largo de 8 millas. No había visto lo que estaba buscando, pero sí vio a varios que estaban esperando, a quienes ella venía a salvar como una heroína. Solo bajo la lluvia torrencial, había 3 jóvenes enfrentándose a una enorme serpiente pitón negro y roja se enfrenta. Debajo de otro árbol, había un hombre escondido. La serpiente escupía su lengua de color rojo sangre. En sus ojos, fríos como los de una bestia, solo había intención de matar. Y las espadas de doble filo en manos de los 3 brillaban con un resplandor helado. El momento en que ambas partes estaban a punto de pelear. Cuidado. De repente, llegó una voz infantil suave y tierna.